él está tratando de empujar toda esta fuerza, esta inmensa fuerza hacia el cuadrante de la violencia, y ese anzuelo no se va a morder, no lo vamos a morder. Nosotros queremos negociar. Ahora, una negociación que sea no una conversación entre compadres. Sí. María Corina es hoy por hoy garantía de paz en Venezuela, garantía de una transición pacífica. El régimen no puede garantizar la paz. El régimen, ella busca opiniones y discutimos mucho, no siempre estamos de acuerdo, discutimos. María Corina ha cambiado, claro que ha cambiado, yo también. Todos hemos cambiado en 10 años, ¿quién no ha cambiado? Que ya no le habla al pueblo solamente, sino que en cierta medida y en creciente proporción, ella expresa al pueblo. Todo otro candidato es un candidato de Maduro. Un conjunto de demandas que están planteadas, y yo creo que tenemos de aquí a mayo, si te puedo decir, como participante de los equipos de María Corina, nosotros no tenemos plan B. ¿Cuál es el plazo que se ha planteado María Corina Machado para lograr negociar con el régimen y que pueda ser parte de la boleta electoral? ¿Será esto posible? ¿Cuál es la diferencia ahora con respecto a otras oportunidades? ¿Qué rol ha de jugar Estados Unidos en cuanto a la política exterior y sanciones ahora que ha cambiado de asesor para América Latina? Ricardo lo dice migrando. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Lodice, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Y bienvenidos al episodio número 15 de Ricardo Lodice Migrando, tu podcast de migración confiable con foco en venezolanos en Estados Unidos. La respuesta a estas preguntas que acabo de hacer me las dio el profesor Carlos Blanco, desde Boston, Massachusetts. Él es asesor de María Corina Machado, economista y consultor político experimentado, quien tuvo a bien darme esta entrevista exclusiva que vamos a reproducir en este episodio. El profesor Blanco fue ministro del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y ha sido profesor en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de Boston, en Massachusetts, aquí en Estados Unidos. El panorama parece complicarse, pero María Corina sigue en la lucha y su asesor me trae detalles al respecto. Carlos Blanco fue uno de los autores intelectuales del llamado proceso de descentralización, el esfuerzo más reciente emprendido por la democracia venezolana para mejorar su gestión mediante la federalización de la administración política, esto según reseña el medio El País de España bajo la pluma de mi colega Alonso Moleiro. Así que si quieres saber más detalles de las respuestas del asesor de María Corina, quédate hasta el final de este video porque aquí te traigo su perspectiva y además pude preguntarle sobre las posiciones de Machado. Pero antes, suscríbete y activa la campanita. Eso solo te quita entre 3 y 4 segundos y me ayuda enormemente a que YouTube recomiende mi contenido a otros usuarios. Recuerda darle me gusta, comentar y por supuesto también seguirme en mis otras redes sociales, Instagram, TikTok y Threads a través de @RicardoLoDice. Veamos. Bien, iniciando esta conversación con el profesor Carlos Blanco, primeramente quiero agradecerle, profesor, por aceptar esta invitación y estar aquí en este espacio conmigo. Un placer, Ricardo. Bienvenido. Bien, profesor, como ya escuchaban en la introducción, es consultor político y además asesor de María Corina Machado, y estamos aquí para conversar en particular sobre la situación actual que aparentemente, por lo que nosotros podemos ver de registros anteriores, sabemos que se han presentado otras circunstancias y situaciones frente al régimen anteriormente, pero la forma como se ha desarrollado esta vez pareciera ser distinta de otras oportunidades. Yo quisiera, profesor, que usted me dijera qué hace diferente estas circunstancias en cuanto a la fuerza que puede tener la oposición representada en un resultado electoral, en un mandato dado a María Corina Machado. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Por qué el régimen sí ahora debería tener la disposición de ceder si no lo ha hecho antes, profesor? Gracias, Ricardo. La situación actual, en este momento que hablamos, es una situación indudablemente complicada. Hay algunos factores que es necesario destacar. En primer lugar, ha habido, con motivo de la primaria y el proceso posterior a su realización, un claro liderazgo representado y expresado por María Corina Machado. Ese liderazgo no ha hecho sino fortalecerse en el curso de estos meses, 4 meses ya. Y por otra parte, se ha venido
construyendo a partir de ese proceso de primarias, que fue en realidad la expresión unitaria de la sociedad venezolana, por más de 2 millones de electores, una dinámica de unificación, que es la que se inició en ese momento. Frente a esto, a esta propuesta que el país ha acompañado y que se ha incrementado el apoyo a partir de entonces, el régimen ha tenido una actitud de negación prácticamente de la realidad, en el sentido de que tratan de desconocer esa victoria y en segundo lugar tratan de impedir la participación de María Corina en el proceso electoral. Esta es la situación actual. Sin embargo, se puede decir lo siguiente. María Corina ha expresado la voluntad de un sector amplísimo, mayoritario, contundentemente mayoritario de la sociedad venezolana para 3 objetivos. Primero, el cese de la represión. La necesidad de que cese la represión, que paradójicamente se ha incrementado en los últimos 2 meses, 3 meses, después de firmado el Acuerdo de Barbados. Es decir, se liberaron los presos políticos venezolanos y norteamericanos, y después de esa liberación lo que ha habido es un incremento de la represión contra militares y civiles, y creo que eso nos plantea el tema de la necesidad del cese de la represión. Segundo, el tema de la habilitación de María Corina. María Corina ha recibido un mandato popular para medirse con Maduro. Ese es el mandato que ha recibido y eso es lo que procuramos que ocurra y eso es lo que vamos a hacer. Y en tercer lugar, este proceso es un proceso de naturaleza electoral. Hemos llegado todos los factores políticos democráticos del país a la conclusión refrendada por la primaria de que la salida en Venezuela tiene que ser una salida electoral, donde Maduro se mida. Ahora uno podría decir, bueno, ¿cómo es eso? Porque está reacio a medirse, quiere medirse con cualquiera menos con María Corina. Y resulta que el mandato popular es que se mida con María Corina. Esto es lo que hay que resolver en los próximos semanas, días, meses, para que pueda haber una salida electoral. ¿Está eso garantizado? No, no está garantizado. ¿De qué depende? De la lucha que se realice dentro del país, de la fuerza que se acumule, del apoyo internacional y fundamentalmente, diría yo, de las fragmentaciones o fracturas que hay en el seno de la coalición gobernante que evidencian que hay sectores dentro del el equipo de gobierno y sectores dentro del PSV y del chavismo de a pie que quieren medirse y quieren medirse no por altruismo que pudiera haber en alguna gente, sino sencillamente por razones pragmáticas, porque no es posible mantener indefinidamente un régimen sobre la base de la represión. Es necesario buscar apoyos sociales y populares e internacionales que no tienen en este momento. Y hay gente dentro del chavismo, del madurismo, que quiere buscar esa opción. Desde luego que hay otros, finalmente contesto con esta larga intervención, hay otros que lo que quieren es resolver esto a mandarria y machetazos, pero bueno. Usted ha conversado con María Corina sobre esta situación. Entiendo que quizás hay elementos que no pueden revelarse, incluso ella se reservó alguna respuesta cuando tuvo la intervención aquí frente al Congreso. En este canal tuvimos la oportunidad de doblar y comentar esta participación y mucha gente lo ha compartido, mucha gente interesada en el mensaje de María Corina, lo que tenía que decir ante esta, vamos a decir, esta representación bipartidista en la que ella participó vía videollamada aquí en el Congreso, ¿no? Pero sí hay, en base a esas conversaciones, en base a lo que se ha podido obtener de respuesta de esa fracción o fracciones, como dice ¿usted cree que le han manifestado o ella le ha dicho que le ha manifestado la voluntad
de sentarse a negociar, porque sabemos que hay fracciones radicales, profesor, que quizás no estarían dispuestas a negociar, a hacerlo, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar aquí en nombre de María Corina. Yo lo que voy a decir es lo que yo pienso sobre esto. Ujú. Yo creo que al final la salida para una transición democrática y para obtener la libertad en Venezuela tiene que ser una salida negociada. Lo contrario a una salida negociada es el ejercicio de la fuerza de un sector contra el otro. Eso es lo que está haciendo Maduro en este momento. No está, francamente, dialogando. Lo que está haciendo es utilizando las fuerzas represivas del DIGESIM, el SEBIN, la Policía Nacional, el CPC, los colectivos y la Fiscalía y sus tribunales para intentar aplastar a la oposición. No lo ha logrado, no lo está logrando, lo que crece es el sentimiento opositor, además porque él está tratando de empujar toda esta fuerza, esta inmensa fuerza hacia el cuadrante de la violencia y ese anzuelo no se va a morder, no lo vamos a morder. Ahora, es indispensable ejercer una presión para que ellos entiendan que su mejor salida es la negociación y admitir un proceso de elecciones libres y limpias en las cuales ellos se puedan medir, puedan ver el tipo de apoyo que tienen y el tipo de rechazo que tienen y eventualmente reconstituirse como una fuerza política más adelante después de una pasantía higiénica por la oposición que permita que se constituyan como un movimiento político y no como un grupo de asaltantes del poder. No, hemos visto, por ejemplo, ese tipo de casos de personas que han estado asociadas a grupos armados terroristas, como por ejemplo vimos en Colombia, y esas fracciones después de un proceso de negociación, ahora, bueno, llegó un hombre que estaba vinculado a estos movimientos, al poder, ¿no? ¿Usted cree que sí hay disposición de estos factores que hablamos? De que a pesar de que sabemos que en Venezuela no hay una democracia, profesor, porque ellos pueden disfrazar eso de democracia, pueden decir, vaya elecciones, hemos tenido no sé cuánta cantidad de elecciones, pero sabemos que no hay independencia del poder. Pero a pesar de eso, de hecho estuve leyendo comentarios en Twitter, gente que comentaba y decía, si hay una fracción del chavismo que quiere permanecer en el futuro, de forma democrática, en las fuerzas democráticas, medirse con independencia de poderes, le conviene medirse e incluso perder. ¿Usted cree que eso es así? ¿Que hay una fracción que realmente se cansó del régimen y que quiere realmente cambiar la situación y seguir midiéndose? O sea, que no es dejar de participar, profesor, ¿no? Yo creo que sí, por lo siguiente. Hay dirigentes medios, incluso dirigentes nacionales del PSV, y dirigentes de base, desde luego, que saben que si no hay cambio, quien va a elegir a los candidatos para el año que viene para las elecciones de Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías, municipios, legislaturas estadales, va a ser 3 o 4 dirigentes del PSV. Pero si hay cambio político, cuando María Corina sea presidente y se abra un ambiente de libertad en el país, esos dirigentes del PSV en Apure, en Aragua, en Anzoátegui, en los pueblos, en las ciudades, son los que van a escoger sus candidatos a los distintos cargos de representación popular. Ellos están interesados en un cambio político. Los que no están interesados en un cambio político dentro de la estructura del régimen son, en primer lugar, los que han violado y violan los derechos humanos, porque saben que esos delitos no prescriben jamás. En segundo lugar, algunos que temen porque van a ser objeto de persecuciones masivas y que esto va a ser un estallido de violencia contra ellos, cosa en la cual están equivocados. A la gente que va a gobernar democráticamente, a María Corina y a todas las fuerzas democráticas del país, les conviene una transición pacífica que permita tomar el control del territorio, comenzar la construcción de las instituciones,
restablecer el lugar de Venezuela en el mundo, lograr alianzas políticas nacionales e internacionales para hacer viable un país diferente. Un país diferente que permita que todas las expresiones políticas e ideológicas tengan su lugar. Eso es lo que conviene. Fíjense ustedes, fíjate tú, Ricardo, y tu audiencia, que durante mucho tiempo el régimen ha dicho, no, esos sectores radicales, y mete allí, ha metido siempre allí a María Corina, no quieren las elecciones. No, no, no. Lo que ocurre es que nos hemos apropiado de la salida electoral. La salida electoral es lo que queremos, es lo que nos conviene, es lo que estamos procurando. En segundo lugar, que somos ajenos a conversar y porque somos muy radicales. Falso. Nosotros queremos negociar. Ahora, una negociación que sea no una conversación entre compadres, sino una negociación para propiciar condiciones para que haya unas elecciones libres y limpias en el país. Y en tercer lugar, hay una cosa muy importante. María Corina es hoy por hoy garantía de paz en Venezuela, garantía de una transición pacífica. El régimen no puede garantizar la paz. El régimen vive en y por y para la violencia. La paz viene a partir de unas elecciones libres y limpias que permitan que en Miraflores esté una persona que procure el entendimiento en el país y que inicie la reconstrucción de Venezuela sobre nuevos patrones, en nuevos senderos, y estoy seguro que el país va a acompañar eso masivamente. Usted que ha estado detrás de estrategias de María Corina o acompañándola a lo largo de su carrera en este largo recorrido, ¿qué diferencia ahora? Porque sabemos que quizás la María Corina de unos 10 años atrás se hubiese planteado esta circunstancia y hubiese tenido quizás otro pensar, ¿no? Sabemos que en el pasado sí ha habido diferencias en las aproximaciones que han tenido otros líderes opositores, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ahora que permite las condiciones para negociar y sí, entonces hay por lo menos la disposición del lado del movimiento de María Corina, ¿no? Fíjate, lo primero que quisiera decir es que yo no soy el estratega, el cerebro gris, el que está ahí detrás de María Corina. Yo soy un compañero, como muchos otros, que trabaja con María Corina hace muchos años. Hay otros como yo. Ahí no hay, digamos, posiciones mineralizadas de que uno es más importante que el otro, etcétera. Ella escucha a los que tiene que escuchar. Ella busca opiniones y discutimos mucho, ¿ah? No siempre estamos de acuerdo, discutimos. Y ella discute, se faja la discusión, ella no es de las que, por ella no hablan los consultores electorales, que es una de las viejas y pésimas costumbres del ambiente político latinoamericano, que tú ves a dirigentes políticos y tú te dices, este tipo de verdad está diciendo esto que está diciendo, y en realidad cuando tú los escuchas mucho sabes que está un asesor político hablando detrás de ellos. En este caso no es así, nunca ha sido así y no va a ser así. En segundo lugar, María Corina ha cambiado, claro que ha cambiado, yo también, todos hemos cambiado en 10 años, ¿quién no ha cambiado? Para empezar nos hemos vuelto más viejos, pero además de eso, por supuesto, María Corina se ha convertido de la condición de dirigente político que tiene desde hace muchos años. María Corina se ha convertido en un factor emotivo y emocional de la sociedad venezolana. María Corina es una persona que ya no le habla al pueblo solamente, sino que en cierta medida y en creciente proporción ella expresa al pueblo. Cuando uno ve sus giras por todos los rincones del país, uno ve una conexión emocional que no se había visto en Venezuela, sino en muy contados casos, en la historia contemporánea de Venezuela y en la historia de Venezuela en general. De tal manera que estamos ante un fenómeno político que algunos intelectuales, académicos, recuerdo en este momento a Elías Pino Iturrieta, a Germán Carrera Lama,
y a otros como ellos, han evaluado como un fenómeno realmente inédito en nuestro escenario político de muchas décadas. El régimen ha encarcelado a Rocío San Miguel. El régimen está involucrado en un secuestro de un ex primer teniente, Ronald Ojeda, en Chile, que tenía refugio. El régimen aparentemente sigue tomando medidas represivas, ha expulsado al alto comisionado de la ONU desde de Caracas, de Venezuela. Eh, Ahora la pregunta es, ¿hay temor de que, como sabemos que no hay nada garantizado con el régimen, pueda arremeter contra la integridad de María Corina, eh, pueda, pueda incluso, bueno, vamos a decir, ejercer acciones autoritarias como lo ha hecho? Ya lo estoy mencionando aquí contra María Corina. Y si usted cree que es así, o si cree que es lo contrario, ¿por qué? ¿Qué lo detendría, sabiendo que para ellos aparentemente no tienen límites? Diosdado Cabello decía hace poco sobre el secuestro del primer teniente que, bueno, que realmente ellos eran unos campeones, porque nadie los paraba. Si ellos hubiesen hecho eso, porque claro, él no lo reconoció, pero es algo que es una realidad, ¿no? Mira, el régimen tiene una diferencia muy grande con lo que representa María Corina. María Corina está en la cúspide de la popularidad y del apoyo social. El gobierno de Maduro nunca ha estado peor en términos de apoyo social. Todas las encuestas hablan del 80-20, en el mejor de los casos para Maduro 20. Entonces, ¿cómo intenta el régimen llenar esa diferencia? Con represión. Es decir, no es que si van a reprimir a María Corina es objeto de represión a través de sus equipos con los cuales Sí, actúa, lo hemos visto, sí. de represión porque le impiden movilizarse con libertad en el país, no puede tomar aviones, como ya tú sabes, no puede viajar al exterior, etcétera. Entonces, cuando a mí me hablan de las sanciones, yo me volteo y digo, bueno, pero aquí uno de los principales sancionados es María Corina y su gente y su equipo y muchos dirigentes de la oposición y más recientemente el caso de Rocío San Miguel. Eso es una sanción. Esas no son las sanciones que Estados Unidos u otros países aplican a Maduro. Esa es una sanción que Maduro le aplica a la sociedad venezolana. Entonces, claro, hay una situación que es muy negativa y la gente se pregunta, ¿podrá pararse este régimen de sanciones que Maduro le impone a la sociedad? ¿Podrá pararse esta actitud represiva? ¿Podrá pararse? Bueno, esa es la tarea que tenemos por delante. Eso no es así ahora. No se le ha detenido a Maduro en su vocación y práctica y conducta represiva. Pero ese es el desafío que tenemos por delante. Porque si no se logra detener la represión, obviamente no habrá ni elecciones, ni libres, ni limpias, ni nada. Pero hay que recordar que Maduro no las tiene todas consigo. Por ejemplo, en la reciente aventura sobre el Esequibo con el referéndum del 3 de diciembre y todo el proceso que se ha desatado allí, Maduro se ha quedado bastante solo internacionalmente. Ni siquiera sus aliados ideológicos, como Colombia, como la Colombia de Petro, como Lula y otros lo han apoyado. Ni siquiera el grupo de vividores que tiene el gobierno de Cuba apoyó a Maduro, sino que más bien hizo labores discretas para lograr la conversación que tuvo lugar entre el presidente de Guyana y Maduro. Entonces, creo que hay condiciones, yo no digo que eso va a ocurrir así inexorablemente, pero hay condiciones para que se detenga la represión, para que se creen condiciones para una salida electoral. ¿Cuál es el, Eso es lo que yo espero. ¿Cuál es el lapso del que podríamos estar hablando? Porque sabemos que el tiempo no es infinito y hay
unas elecciones que celebrar este año y sabemos que el régimen va a depender, aunque muchos no lo quieran aceptar, si permite o no que por más inconstitucional, por más ilegal que sea la inhabilitación, que lo sabemos todos, que María Corina participe o no. Ustedes, por ejemplo, se han puesto lapso, usted tiene un lapso de tiempo, la gente se pregunta cuánto más plazo podría pasar sin que el régimen simplemente no agarre a cualquiera de los que está dispuesto a participar como una otra vía que no es María Corina y a medirse con cualquiera, como decía usted, porque el hecho de que medir con cualquiera excepto con María Corina. Exacto. Bueno, lo que aquí conviene repetir es que María Corina es la candidata de las fuerzas democráticas. Todo otro candidato es un candidato de Maduro. Todo otro candidato es un candidato de Maduro. De tal manera que si esa es la situación, nosotros tenemos, sí, el tiempo ajustado, pero todo el mundo tiene el tiempo ajustado. Ellos, para que el gobierno haga unas elecciones chimbas, que todo el mundo sabe que son chimbas, le puede resultar como el referéndum del Esequibo, que no es que nadie llamó a la abstención, nadie dijo, no, no hay que votar. Lo que la gente hizo es, apartó ese evento como un evento no existente. Entonces, para que haya unas elecciones, tiene que haber competencia. Para que haya competencia en las condiciones actuales, tiene que participar María Corina. Para que participe María Corina, tiene que estar habilitada. Entonces, todos esos son un conjunto de demandas que están planteadas y yo creo que tenemos de aquí a mayo para tener un panorama claro de lo que va a ocurrir. Yo pienso que hay que hacer todos los esfuerzos en esa dirección. Sí. Quiero aquí acotar una cosa, Dígame. si tengo algún minuto. Sí, claro que sí. Fíjate, mucha gente pregunta, ¿qué va a hacer María Corina en el caso de que la habilitación se mantenga? Y a mí me parece que esa es una pregunta equivocada, que esa es una pregunta absurda. La pregunta correcta es, ¿qué vamos a hacer nosotros para que María Corina esté habilitada para participar? ¿Qué van a hacer los que están preguntando cuál es el plan B de María Corina para hacer que el plan A dé resultados? Porque aquí hay mucha maniobra chiquita que plantea, caramba, María Corina es muy buena, pero lamentablemente a lo mejor no va a poder participar. A esa gente yo le pregunto, ¿qué estás haciendo tú para enfrentar la inhabilitación de María Corina, para organizar a la sociedad venezolana, para crear las fuerzas democráticas? Este es el dilema que nosotros tenemos ahora, crear la fuerza suficiente para que sea inexorable la candidatura presidencial de María Corina. Pero en caso de que eso ocurra, hay cartas bajo la manga, profesor. No que yo sepa, lo que nosotros, y ahí sí te puedo decir, como participante de los equipos de María Corina, nosotros no tenemos plan B que no sea el plan A. Es decir, nosotros creemos que es indispensable la habilitación de María Corina porque antes del acuerdo, antes de las primarias, con el acuerdo de Barbados firmado el 17 de octubre, tú podías decir, bueno, elecciones presidenciales con los candidatos que escoja la oposición. Eso fue el 17 de octubre. 5 días después hubo las primarias. Entonces ya no eran los candidatos que escoja la oposición, sino el candidato de la oposición es María Corina. Y las elecciones libres en Venezuela quieren decir desde ese momento elecciones libres con María Corina como candidato. Eso es lo que es elecciones libres en este momento. Sinónimo de elecciones libres es elecciones con María Corina como candidato. Ese es el mandato popular, que no puede ser violado ni siquiera por María Corina. Para cerrar, yo quisiera que usted me diera su apreciación sobre un tema que no puedo dejar de tocar, porque además también es algo que vengo
yo hablando en mi canal de YouTube sobre el tema de la política exterior, además de migración, de políticas internas del gobierno de Estados Unidos a venezolanos, también de política exterior y esa aproximación que ha tenido la administración de Biden con el régimen de Maduro de aliviar sanciones para negociar. Cuando se dieron las primarias, hubo un alivio de sanciones, empezaron las deportaciones, hubo un canje de presos políticos, obviamente estadounidenses, a cambio ya sabemos, de Alex Saab. Eh, entonces son políticas diferentes a las que habíamos visto desde antes, incluso desde la imposición inicial de sanciones de Obama, las mantuvo Trump, las mantuvo Biden, y ahora pasa esto, ¿no? Ahora las reimpone, porque obviamente el régimen no cumplió. Pero mi pregunta es, ¿qué opina usted sobre esta política exterior de Estados Unidos? Y ahora yo he publicado recientemente en el episodio 14 de este podcast que los vuelos de deportación están cancelados por fuentes oficiales que yo pude confirmar. Ya posteriormente creo que otros medios también lo han confirmado. Esto ocurrió días después de que se reimpusieran las sanciones. Delcy publicó un tweet y dijo que evaluarían aceptar a repatriados como una especie de chantaje geopolítico con la gente que realmente migra por necesidad, ¿no? Y a los 3 días ya no estaban saliendo vuelos, no se reportaron vuelos, y ya va más de un mes y no reportaron más vuelos de deportación. ¿Qué piensa usted de estas políticas exterior de Estados Unidos a Venezuela y cuál es el rol que tiene que jugar ahora el gobierno de Estados Unidos, independientemente de quién está en el poder, de que siga Biden, porque Biden va a estar en este proceso de elecciones, o que gane el otro candidato, ¿no? Bueno, yo creo que se está logrando en el nivel del Congreso de los Estados Unidos un apoyo bipartidista a la causa democrática venezolana. Allí se han encontrado republicanos y demócratas alrededor del apoyo a María Corina, de la protesta contra la represión, más recientemente en la protesta contra la prisión de Rocío San Miguel y sus familiares, contra los dirigentes de Vente, etc. Sí creo que en la administración de los Estados Unidos a lo largo de estos años ha habido eh, confusión en relación a las políticas hacia Venezuela. Creo que no ha habido una política clara. Esto ha obedecido en una buena parte de esta trayectoria en la comprensión de la naturaleza de lo que es el régimen de Maduro. Yo creo que no se comprendió, no solamente en la administración de los Estados Unidos, sino en muchos sectores de América Latina y de Europa, el carácter del gobierno primero de Chávez y después de Maduro. Se pensaba que era una especie, bueno, de locura tropical, condimentada con autoritarismo, pero no importaba tanto porque se estaba ocupando de los pobres, ese tipo de discurso confuso, también alimentado por sectores en los medios de comunicación y en la academia. Sin embargo, algo que para los venezolanos tiene décadas claro, para los policy makers en varios países del mundo, incluido Estados Unidos, se ha convertido en una cosa clara en años recientes. Ese es un tema. Y en segundo lugar, en el caso de los Estados Unidos, como la primera potencia del planeta Tierra, tiene varios conflictos al mismo tiempo, y el tema de Venezuela ha subido y ha bajado en la agenda, subió mucho en la agenda cuando Guaidó fue presidente interino, después comenzó a bajar, se deshizo en el 2022 y luego con el ascenso de María Corina ha vuelto a tener un lugar alto en la agenda. Esa es la situación. Ahora, en relación a cómo tratar a Maduro, creo que las recientes medidas muestran con claridad el tipo de visiones contradictorias o insuficientes que hay. Vamos a quitar sanciones para obtener algo, pero lo que se obtiene no es suficiente o no se obtiene nada de acuerdo a lo convenido, entonces se reimponen las sanciones. Yo creo que habría que ir a una política más compleja, más desarrollada, más vinculada a los intereses de las fuerzas democráticas del país. Y yo sé que eso es difícil decirle a un país que tiene sus intereses. Mira, los intereses de los demócratas venezolanos son estos.
tú te puedes alinear con ellos. Yo sé que eso no es fácil, pero yo creo que eso es lo que habría que lograr. Y me concentraría en lo que he dicho: cese de la represión, cese de la inhabilitación, elecciones libres. Eso es lo que yo me ¿Usted está de concentraría. acuerdo, por ejemplo, con lo que ha dicho el nuevo asesor principal de Biden para América Latina, que asume ya en marzo, porque Juan González se está yendo? Se llama Daniel Erickson. Y Daniel Erickson ya ha trabajado allí con Biden, ha estado cerca a él, ¿no? O sea, que es de alta confianza. Pero él ha dicho en el pasado que las sanciones económicas no han rendido frutos con otros regímenes en el mundo. Entonces, claro, estamos a la expectativa de cuál va a ser la estrategia de este nuevo asesor, ¿no? Pero usted estaría de acuerdo, eso lo ha dicho en el pasado, de hecho por aquí también lo publicamos en una entrevista que le dio Infobae en su momento, en 2019, cuando estaba la administración de Trump. ¿Qué piensa usted sobre esto en particular, de cara a que realmente funcione un cambio, por lo menos una apertura? María Corina Machado ha dicho que si el régimen no permite elecciones libres, se espera otra oleada migratoria. Y ya sabemos que aquí en Estados Unidos hemos roto picos de entrada. En septiembre del año pasado rompimos un pico de entrada de venezolanos, después bajó, en diciembre otro, en enero sí hubo una drástica caída. Pero sobre el tema de las sanciones particularmente, ¿cuál es su Mira, opinión? las sanciones institucionales en Venezuela en el 2019 tenían el propósito de inducir el cambio político de manera inmediata. Esa es la verdad. Lo que llamó en su célebre frase Guaidó el cese de la usurpación. No pasó, hubo lo que hubo, y creo que ese sentido de las sanciones, de obtener una salida inmediata, no dio resultado. A mí me parece eso claro y eso hay que decirlo. Lo cual no quiere decir que las sanciones no puedan funcionar, porque es un instrumento que la comunidad internacional tiene para presionar. Es decir, si nosotros entendemos que Maduro le está aplicando sanciones a las fuerzas democráticas del país y le está aplicando sanciones a los migrantes y le está aplicando sanciones a mucha gente, el que la comunidad internacional responda con sanciones es parte de la lógica esa de enfrentamientos que estamos viendo. Ahora, sí pienso que el objetivo central de la comunidad internacional debería ser el fortalecimiento de las fuerzas democráticas del país. Eso yo creo que es el objetivo central. Y eso no siempre ocurre. Bien, muchísimas gracias, profesor Blanco. Bueno, Ricardo, está bien, un placer y bueno, hasta próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Si llegaste hasta aquí, te pido que le des me gusta, comentes y compartas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen mis próximas notificaciones y así apoyas este proyecto periodístico independiente y me ayudas a que YouTube también recomiende mi contenido a otros usuarios para crecer nuestra comunidad. También sígueme en Instagram, TikTok y X a través de @Ricardo lo dice. Amigos, hasta un próximo episodio de Ricardo lo dice migrando. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.